buenos días, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Cristo Vive de Copacabana, y para usted también, amigo, que nos ve y nos escucha a través de este medio, sean todos ustedes muy bienvenidos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y espero que hayan tenido una buena semana, bendecidos por el Señor, guardados por el Señor. Y vamos a realizar una oración, hermano, para pedirle al Señor que Él sea guiándonos en estos momentos, que Él sea nuestro gran Maestro, como de cierto lo es, a pedirle que disponga nuestro corazón y todo nuestro ser para escuchar su palabra. Incline su rostro, hermano, oremos. Mi Dios bendito, te damos muchas gracias, Padre Santo, una vez más, por tu misericordia, Señor, y por tu amor hacia nosotros, Padre eterno. Te damos gracias por el privilegio que nos permite, Señor, reunirnos nuevamente, Señor, en espíritu, ya que no podemos hacerlo en cuerpo, Padre mío, pero estamos reunidos en espíritu, Señor. A todos nuestros amados hermanos, no solamente de la Iglesia Bautista Cristo Vive de Copacabana, sino a todos aquellos hermanos que hoy en este instante invocan tu santo nombre, Padre Santo. Nos unimos a ellos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, mi Señor de la gloria, y te suplicamos, Padre, que suplas esa gran necesidad que hay en cada uno de nosotros de tu palabra bendita, Señor, de tus consejos divinos, Padre Santo. Te pedimos que tú hoy nos instruyas en tu bendita palabra, Señor, y abra nuestro entendimiento y nuestro corazón a ella, Padre Santo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, recuerden que estamos en el tema de la santificación. Ya habíamos visto el nuevo nacimiento, ya habíamos visto la justificación. Hoy vamos a ver el tema, hermanos, de la santificación. Y debemos tener en cuenta, mis amados, que en el momento de la justificación, como parte de la salvación, somos salvos de la culpa del pecado. Cuando somos justificados, somos inmediatamente salvos de la culpa del pecado. Y por eso es que aprendimos de que la justificación la palabra justificación quería decir declarado justo. Ya no había esa culpa del pecado sobre nosotros. Pero, aunque ya no hay esa culpa del pecado sobre nosotros, sabemos que aún el pecado mora en nuestro cuerpo terrenal. El pecado aún está en nosotros. Y ahora, en la santificación, de lo que somos salvos acá es del poder del pecado. En la justificación fuimos salvos de la culpa del pecado. En la santificación somos salvos del poder del pecado. Somos salvos del poder del pecado, porque vemos, hermano, que aún siendo moradas del Espíritu Santo, aún en esta carne habita el pecado, como muy claro lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, porque queriendo hacer el bien, hallo otra ley en mis miembros. ¿Y cuál es? El hacer el mal. Yo no quiero hacer el mal, pero hago ese mal que no quiero. Eso evidencia aún la presencia del pecado en mí, y eso es lo que en la etapa de la santificación vamos siendo salvados, aunque les repito, mis amados, si ya somos salvos de la culpa del pecado, somos ya aceptados por Dios. Ya si en este momento, en este justo instante, partiéramos de este mundo, iríamos directo a la presencia de Dios, porque ya no hay culpa que nos acuse. Aunque el pecado aún mora en nosotros, ya la culpabilidad está quitada de nosotros y fue puesta sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora hay una etapa de la santificación. ¿Cuándo comienza esta etapa y cuándo termina esta etapa? Mis amados, esta etapa comienza en el momento exacto en que yo he sido una nueva criatura de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Ahí empieza la etapa de la santificación. ¿Y cuándo termina esta etapa? Cuando muramos en esta tierra o cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su gloria y seamos transformados. Pero mientras vivamos en esta carne de pecado, ese pecado va a continuar ejerciendo en nosotros su presencia. Pero ese poder del pecado va menguando.
va menguando poco a poco. Es una labor que Dios va haciendo en nuestras vidas. Es una labor que el Espíritu Santo va ejerciendo en nuestras vidas poco a poco. Y hay medios que Él utiliza para obtener esa perfección en nuestras vidas, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, mis amados, es muy importante que entiendan lo siguiente. Cuando nosotros fuimos creados de nuevo, no tuvimos parte alguna. Es decir, no contribuimos con nada a ese nuevo nacimiento. Fue una obra total y absoluta de Dios en nosotros. Nosotros no tuvimos que aportar absolutamente nada a esa salvación, a esa justificación. No aportamos nada. Fue por obra de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, que nos creó de nuevo, que nos dio un nuevo corazón. Pero en la etapa de la santificación, siendo también una obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, vamos a tomar una parte muy activa. Ahí sí vamos a participar en la obra de Dios en nosotros, en la santificación. Tenemos una parte activa en la santificación. Quiero que quede esto bien claro, porque, amados hermanos, no podemos sugerir o afirmar que con el hecho de que ya fui justificado, ahí terminó todo y puedo vivir mi vida como a mí me plazca. No. De hecho, si tú piensas así, significa que aún no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque, mis amados, cuando nacemos de nuevo, cuando somos una creación nueva, el único anhelo que domina mis sentimientos, que domina mi corazón, que domina mi espíritu, el único anhelo es de agradar a aquel que me salvó, es de vivir como Él me manda que viva, es de vivir una vida absolutamente agradable a Él. Ese es el deseo de todo aquel que es nacido de nuevo, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros nacemos de nuevo y pecamos, notamos inmediatamente ese redarguir, ese dolor por ese pecado que cometemos. Y ese dolor lo causa el que en ese instante en que pecamos hemos contristado al Espíritu Santo. Lo hemos contristado. Y por eso es que existe ese dolor. ¿Yo por qué hice esto? ¿Yo por qué hago esto si no quiero hacerlo? Si lo que yo quiero es agradar a mi Señor, ¿yo por qué vuelvo y hago esto? ¿Por qué? Porque ese pecado todavía vive en mí, a pesar de haber sido salvo. Entonces, cuando soy redarguido por el Espíritu Santo, inmediatamente lo que viene a mi mente es: Señor, ayúdame, por favor, a no volver a hacer esto, a no volver a pecar, ayúdame. Pero teniendo en cuenta, hermano, como te decía, que mientras vivamos en esta carne vamos a pecar. Ahora bien, vamos a ver algunos textos, hermano, para que veamos más claro lo que es esta doctrina de la santificación. Y le invito, por favor, hermano, que abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30, y dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién? Mas por Él, por Cristo. Por Cristo estamos nosotros en Cristo Jesús. Es por Jesús, es por Cristo, es por su obra en nuestro corazón que estamos integrados en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí vemos claro que es por Dios, que es por Cristo, que es una obra de Cristo en nosotros. ¿Está claro? Es Cristo quien, a través de su obra en la cruz del Calvario, nos va santificando paulatinamente. ¿Sí?
Es una etapa que, como te digo, mientras dure nuestra existencia acá en esta tierra, va a durar esa etapa de la santificación. Ahora vamos a 2 de Tesalonicenses 2:13. 2 de Tesalonicenses 2:13. Mire, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, ¿sí? Y la fe en la verdad. Estos pasajes que hemos leído, hermano, dejan muy en claro de que la santificación es a través de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Queda claro esos dos pasajes y queda clara esa doctrina, ¿cierto? Somos santificados por y a través de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero, ¿cuál es la parte entonces que me corresponde a mí? ¿Qué es lo que yo debo hacer para que esa santificación vaya progresando en mí, para que esa etapa de la santificación vea un progreso en mí? ¿Sí? ¿Qué debo hacer yo? Si la palabra muy claramente me dice que yo soy santificado a través de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, a simple vista parecería que yo no tengo que hacer nada, que es nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo quien me santifica. ¿Sí queda claro? Sí, a simple vista queda claro. Pero la palabra de Dios me dice cómo es que el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo van a obrar en mí esa santificación. ¿Sí? Y vamos a abrir nuestras Biblias. Veamos otro texto, hermano, en 1 Pedro 1:2, para que quede todavía más claro esta doctrina en nuestro corazón. 1 Pedro 1:2. Dice, elegidos, escúcheme, elegidos según la presciencia, o sea, el preconocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, escúcheme, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Fuimos elegidos para qué? Para santificación, pero también para obedecer. ¿Sí me escuchan, amados? Y está claro, leen. Mire, elegidos según la presciencia del Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, para obedecer. Entonces aquí me muestra, esta bendita palabra me muestra que yo, al obedecer, estoy haciendo algo que el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo quieren. Estoy aportando algo que el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo me piden. ¿Y qué es eso? Obedecer. Ya ven, mis amados, cuál es la parte que debemos hacer, o cuál es nuestra actividad en esta hora de la santificación. Es obedecer. Obedecer. Ahora, la palabra obedecer, ¿qué implica? Mis amados, escúchenme bien. Implica que su voluntad no cuenta, que su persona no cuenta, que su vida entera, sea su familia, sea lo que sea, su trabajo, nada, absolutamente nada cuenta para usted, sino únicamente lo que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo le pide a usted. ¿Qué dice la palabra de Dios en los Evangelios? Si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Eso es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo si queremos ser sus discípulos. Es seguirle a Él, negarnos a nosotros mismos. Por eso te decía hace un instante, yo ya no cuento, yo ya no existo, mi voluntad no cuenta, mis deseos no cuentan, nada. Lo único que tengo que hacer, lo único que debo hacer con todo mi corazón es que es seguir a Cristo. ¿Y qué significa seguir a Cristo? En el griego, en el original, hermano, nos da la idea de pisar donde Jesús pisó, seguir sus pasos. ¿Y cuál fue el camino de nuestro Señor Jesucristo? Él siempre decía, porque no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese era el propósito de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hacer la voluntad del Padre. Y ese debe ser nuestro propósito, como miembros de la familia de Dios, como hijos de Dios. El propósito de mi vida debe ser obedecer, hacer lo que mi Señor de la gloria me pida que haga. Eso significa obedecer. Eso es lo que significa. Amén. Y veamos otros textos, hermano. Vamos en Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Escúcheme bien, hermano. Cristo vivió, padeció, sufrió, porque el propósito, escúcheme, porque el propósito de Dios para Él era ese. Y Él obedientemente aceptó lo que el Padre había dispuesto para Él. Igual nosotros debemos asumir esa misma actitud. Y eso es lo que quiere decirnos este maravilloso texto. Primera de Tesalonicenses 4:3. Perdón. Y leemos la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Para ti, para mí. Eso es lo que Dios espera, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nuestra santificación. ¿Sí? Y aquí se está refiriendo específicamente dice, que os apartéis de fornicación. Esta palabra aquí, fornicación, implica todo lo que tiene que ver con pornografía. La lujuria, los deseos naturales o deformados hacia una mujer. Todo eso, todo lo que tenga que ver con pornografía es impureza. Cuando cometemos todo acto que tenga que ver con la pornografía, eso es impureza, eso es pecado. Y Dios nos pide que nos apartemos de eso. ¿Por qué? Porque la voluntad de Él es que seamos santos. La voluntad de Él es nuestra santificación. Eso es lo que Dios desea. Amado, mire, Dios nos salvó. Dios nos salvó. Y Él lo que desea de ti no es que seas rico, no es que tengas el mejor auto, no es que tengas la mejor casa, no es que te vaya bien en los negocios, no es que tengas éxito. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos santos. Que seamos santos, apartados para Él. Apartados totalmente del mundo para vivir solamente para Él. Eso es ser santo, apartado para Él. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora bien, hermano, vamos a ver otros textos. Vamos a ver en Mateo 11:29. Mateo 11:29, a ver qué nos dice la palabra del Señor acá en el Nuevo Testamento. En uno de los evangelios, Mateo 11:29.
Mire, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, hay personas, o habemos personas, en que tenemos un pecado tan arraigado en nuestras vidas, tan enraizados allí, que para nosotros es como imposible zafarnos de ese pecado, dejar de cometer ese pecado, ¿sí? Pero nuestro bendito Salvador nos da aquí, nos da el secreto para salvarnos de ese yugo, para quitarnos ese peso de encima, para arrancar esa raíz de pecado que está tan arraigado en mí. ¿Y cuál es? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, cuando entregamos nuestra vida, cuando entregamos nuestra voluntad, cuando entregamos todo nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo y permitimos que Él obre en nosotros, esa raíz va a ser deshecha, hermano. El pecado va a menguar en cada uno de nosotros. Es una realidad, hermano, que el pecado mora en nosotros, pero es una realidad también que vemos con gozo y alegría de que ese pecado va menguando en mí ha menguado ese pecado. Hay cosas que a mí ya no me llaman la atención que antes me llamaban la atención, ¿sí? Hay cosas en las cuales era más débil de caer, ahora tengo cierta fortaleza sobre esos pecados, ¿sí? He visto en mí, como lo has visto tú en tu vida, de que ese pecado va menguando, de que ese pecado va perdiendo su poder. Eso es lo que llamamos santificación, hermano. El ver que ese pecado que ejercía tanto poder en mí va perdiendo ese poder. Lentamente, pero va perdiendo. En unos es más evidente que en otros creyentes, pero se ve y se siente, hermano, de que vamos siendo liberados de ese poder que el pecado ejerce en la vida de nosotros. Eso es lo que la Biblia llama santificación. El ver que ese poder va menguando en cada uno de nosotros. Veamos ahora en el mismo Evangelio, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, versículo 15. Juan, capítulo 13, versículo 15. Miren lo que dice. Porque ejemplo os he dado. ¿Qué nos decía nuestro Señor Jesucristo en el pasaje que habíamos acabado de leer? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Amén. Eso fue lo que leímos. Y ahora en este nos dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué es lo que me está diciendo mi bendito Salvador acá? Mire, me está diciendo que si yo lo miro solamente a Él, que si yo miro solamente a Cristo y sigo su ejemplo, ese pecado va a menguar en mí. ¿Sí? Es por eso tan importante esa cita bendita de Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, Él es nuestro ejemplo a seguir, Él es nuestro modelo a seguir, es Cristo. Cristo quien no se satisfació a sí mismo, sino que todo lo hizo por satisfacer al Padre. Tenga la plena seguridad, hermano, que Cristo no quería sufrir, nadie quiere sufrir, pero si es la voluntad del Padre de que yo sufra, voy a sufrir y voy a hacerlo con gozo. ¿Por qué? Porque es lo que Cristo me demanda, que le siga a Él, que no haya otro ejemplo en mi vida, que no haya otro modelo en mi vida, sino solamente Él. Y eso es a lo que somos llamados como hijos suyos, a seguirle a Él, a seguir su ejemplo. Vamos a Efesios 4:20. Entonces, Efesios 4:20 nos dice, mis amados, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿De qué se está refiriendo? Se está refiriendo a las normas legales que rigen en la familia de Dios, o sea, en la iglesia.
No aprendimos qué de Cristo, no aprendimos a ser altivos, no aprendimos a ser soberbios. Lo primero que aprendemos cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo es humildad y mansedumbre. Eso es lo que debemos aprender nosotros, a ser humildes y a tener un espíritu manso, un corazón manso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo nos ha dado. Ahora bien, hermanos, vamos a ver en estos textos que siguen, que están más centrados en mi actitud frente al pecado para lograr la santificación. Sí, están más enfocados en lo que yo debo contribuir para esa obra que Cristo y el Espíritu Santo están haciendo en mi vida. ¿Sí? Aquí el apóstol nos va a dar las herramientas, en otras palabras, para yo combatir ese pecado que mora aún en mí. Recuerden, mis amados, nosotros como creyentes, cuando en el momento mismo en que fuimos salvos, hay una lucha entablada entre el mundo, la carne y yo. ¿Sí? El mundo y la carne y yo. ¿Sí? No vaya a incluir ahí a Satanás para nada, no lo vaya a incluir. Su enemigo y mi enemigo es el mundo y la carne. Y aquí en estos textos vamos a ver claramente qué es lo que yo debo hacer para ganar esa batalla, que es la batalla en la que estamos todos como creyentes, en la que estamos todos como miembros de la familia de Dios. Vamos a Romanos 8:13. Romanos 8:13. Y dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo repito, hermano, para que quede más claro. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tremendo. Mire, más claro no puede estar. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Mire lo que dice el 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué nos dice el apóstol acá, hermano? Nos dice que la carne, las obras de la carne. Ahora, ¿cuáles son esas obras de la carne, hermano? Es lo que la carne me pide, es lo que la carne me pide. Mire, hermano, ¿qué es lo que la carne, a mí, individual, me pongo como ejemplo? Yo he tenido una lucha muy grande, hermano, con la lujuria y la sostengo ahora. ¿Y qué me pide la carne? La carne me pide las mujeres, la pornografía, todo eso. Eso es lo que la carne me pide. A otro la carne le puede pedir dinero, le puede pedir fama, ¿sí? Le puede pedir renombre, le puede pedir licor, le puede pedir cigarro, le puede pedir marihuana, lo que sea, cualquier vicio que tenga que ver con la carne. Esos son los deseos de la carne, lo que la carne te guía, te llama, te arrastra, ¿sí? Dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿De qué me está hablando ahí, hermano? Mire, hermano, la idea aquí, hacer morir las obras de la carne, en el original la idea es matarlos de hambre, hacerlos morir de hambre. ¿Qué significa eso? Significa, hermano, vuelvo y me pongo de ejemplo, que si a mí, si soy dado al pecado de la lujuria, ¿qué hago? Yo hago morir esos deseos que hay en mi corazón. ¿Cómo los hago morir? No alimentándolos. ¿Y cómo es que yo los alimento, mis amados? Mirando revistas pornográficas,
viendo revistas pornográficas, leyendo lo que no debo leer, leyendo lo que quiere mi carne, leyendo lo que alimenta ese pecado. Si yo dejo de alimentarlo, ese pecado va a morir de hambre porque no lo estoy alimentando, porque no lo estoy ejercitando. ¿Sí? Igualmente, para algunos puede ser el pecado de la bebida. ¿Sí? Si yo dejo morir ese deseo hacia la bebida, eso va menguando en mí. ¿Cómo lo hago morir? No dándole lo que la carne me está pidiendo, no satisfaciendo ese deseo que es la bebida. Así es que yo hago morir las obras de la carne, no alimentando la carne. Si la carne me pide placer, yo no lo alimento con placer, yo someto mi carne, como dice el apóstol Pablo, cada día pongo mi carne a servidumbre, lo dice muy claro el apóstol Pablo. Cada día pongo mi carne a servidumbre, es decir, no le doy gusto a mi carne, antes la someto a que esté bajo mi control. ¿Sí? Hermano, pero es que eso es muy difícil, eso es muy duro, sí, yo sé que es duro, pero mire lo que dice la palabra de Dios. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu, ¿sí? Ahora, hermano, jamás espere lograr esta victoria sobre su carne solo, porque jamás lo va a conseguir. Es por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por mucho que te arrastre ese deseo, por mucho que te force, jamás podrá vencer al Espíritu Santo que está contigo en esa lucha. Entonces, ¿qué haces tú? Abstenerte de eso, de alimentar esos deseos. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un ejemplo muy maravilloso cuando nos dice, mire, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Él no quiso decir que usted se mutile, que usted se saque el ojo, no, sino que no alimente esa carnalidad que entra por su ojo. Eso es lo que Él nos está pidiendo. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. No, Él no lo está mandando a que se mutile su cuerpo. Él está diciendo, ¿verdad? Si su caminar es para allá, para esos bares, por donde esas mujeres de qué reputación, no vaya por allá. Vaya por otro camino. Eso es no alimentar la carne. Eso es huir del pecado. Mire, hermano, el ejemplo de José es muy ilustrativo en este asunto. Él no cayó ante la tentación de la mujer de Potifar, ni mostró valentía delante de ella. No, yo la tengo que vencer, yo no me voy a dejar vencer por eso. ¿Sabe qué hizo? Huyó. Eso es lo que debemos hacer. Huir de la tentación, no afrontarla, porque somos débiles. ¿Sí? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Orad y velad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, así es que no enfrente la tentación, huya de la tentación, húyale, como huyó José de la esposa de Potifar. Eso es lo que debemos hacer, por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviremos. Pero si alimentamos la carne, vamos a morir, hermano, vamos a caer y vamos a caer y vamos a caer y vamos a caer, y eso no es lo que Dios espera de nosotros, eso no es. Dios quiere, busca, anhela nuestra santificación. Ahora, hermano, vamos a otros textos que es muy importante, hermano, donde vamos a ver las herramientas que Dios pone a nuestro alcance. Y es Filipenses 2, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Escucha lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Escúcheme lo que dice, lo que les pide. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Escucha lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No, gloria a Dios por este texto.
Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Se fijan, mis amados? Solamente el que ha nacido de nuevo quiere agradar a Dios. Y ese querer agradar a Dios es puesto allí por el Espíritu Santo. ¿Ven, mis amados? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora bien, Dios pone en nuestro corazón el querer santificarme, el querer apartarme del pecado, el querer guardarme del mundo. Dios lo produce. No lo produce tu corazón, porque ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? De vuestro corazón no demanda, no sale sino vagabundería, no sale miseria lo que hay ahí en tu corazón. Es pues, ese querer ser santo, querer ser agradable a Dios, es producido por el Espíritu Santo. Y no solamente el querer, sino el hacer. ¿Me estás entendiendo, amado? No solamente el querer ser santo, sino el ser santo es producido por Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que si nosotros rendimos nuestro corazón a nuestro Dios, si nosotros queremos vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios, es porque Dios lo produce. Y el hacerlo es un producto de Dios también. ¿Qué le estoy diciendo? Que Dios es el que me está dando las fuerzas que yo voy a necesitar. ¿Sí me están entendiendo? Dios es el que me va a dar las fuerzas que yo voy a necesitar para vencer ese pecado que está arraigado en mí, para hacer morir esas obras de la carne en mí. Dios me da el poder que yo voy a necesitar para ello. ¿Sí? Ahora la cuestión no es, hermano, la cuestión no es de que, como en cierta ocasión, hermano, hace ya varios años, trabajaba en el centro de la ciudad de Medellín y un hermano que iba a la iglesia, hermano entre comillas, lo veo bajar de una pensión, ¿sí? Y bueno, el hombre muy avergonzado, me dijo, hermano, qué pena que usted me haya visto en esta, hermano, pero es que yo no puedo luchar contra esto. Eso es mentira, hermano, eso es mentira. Nunca, jamás, el pecado va a tener más fuerza que la que tiene el Espíritu Santo para librarme de ello. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede que no entablo una lucha contra ese pecado. ¿Sí? No lucho contra ese pecado, sino que sucumbo ante el poder sin ni siquiera haber iniciado una lucha. Entonces tenemos que luchar contra el pecado, contra esta carne, porque ya Dios ha puesto en nuestro corazón el querer, y no solamente el querer, sino el hacer. Pero la lucha es dura, la lucha es dura. Y para que veamos esto más claro, hermano, vamos a Hebreos 12:4. Hebreos 12:4. Y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Escúcheme, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Sí ves cómo es esa lucha? No, eso no es una escaramuza, hermano, eso es una lucha a muerte. Y tenemos que luchar hasta nuestra sangre, hasta el máximo, contra ese pecado que mora en nosotros. Es una lucha que empieza desde el momento en que nacemos de nuevo hasta el momento en que partimos de esta tierra. Es una lucha constante. Diario tienes que luchar con ese pecado que mora en ti. Y diario debes abstenerte de alimentarlo para que perezca, para que muera de hambre. Ese es el llamado, hermano. Ese es el llamado que Dios te hace y me hace en este instante. Que luchemos contra ese pecado que mora en nuestro corazón, que muera en nuestro cuerpo. Eso es lo que es la santificación. Y esa lucha, mis amados, esa lucha va a durar hasta que estemos en esta tierra. Mientras estemos en esta tierra, estamos en esa lucha. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo,
porque hemos sido escogidos como soldados, como soldados. ¿Y a dónde se desarrolla la vida de un soldado? En la guerra, en la lucha. Y nuestra guerra y nuestra lucha es contra el pecado. Espero, mis amados, que hayas entendido esta doctrina de la santificación, y vamos a orar, hermanos, para dar por terminado nuestro espacio en el día de hoy, y nos vemos con la ayuda del Señor dentro de 8 días. Bueno, oremos, hermano, y démosle gracias a Dios y pidámosle que por favor nos fortalezca, que Él supla nuestra debilidad ante esta carne. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús, por esta preciosa doctrina que es la santificación, mi Señor. Te doy gracias por enseñarme cómo es que debo combatirla, Padre, y por enseñarme cómo obtengo la victoria, mi Rey. Gracias, Señor. Solo te pido, mi Señor, que me des fuerzas, Padre. A mí y a los que están escuchando, que nos des esas fuerzas que cada día necesitamos, mi Señor, para llevar a cabo esa lucha constante que hay en nuestras vidas contra el pecado, Señor. Ayúdanos a vencer, Padre mío. Aunque sabemos que ya la victoria es nuestra, Padre Santo, ayúdanos cada día. Danos la fuerza, la voluntad y ese poder que procede de ti, Señor, para vencer este pecado. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, mi Rey. Amén y amén.